Y me pasó ese pensamiento que fue tan serio. ¿Y si me suicido? Hola, ¿cómo están? Es un placer volver a estar aquí con ustedes. Yo soy Keren Arboleda, pero me encuentro súper bien acompañada de mi querida amiga Aleja, que está por aquí a mi lado. Hola, bienvenidos todos nuevamente a nuestro podcast. Y si están por ahí tal vez comiendo algo, tomando un snack, saliendo tal vez a un viaje, los invitamos para que se sienten, se coloquen cómodos y nos acompañen a hablar nuevamente de un tema muy especial el día de hoy. ¿Y de qué quieres hablar, Keren? Oye, mira que yo he pensado mucho en cómo nosotros como jóvenes estamos teniendo tantas cargas como en nuestra vida cotidiana. Y por ejemplo, lo que nos pasa es que tenemos problemas en nuestra casa, tenemos problemas en la universidad, tenemos problemas interpersonales, tenemos problemas con nuestros amigos. Y como que tantas cargas como encima de nosotros es como no, qué estrés, no, qué ansiedad. Y entonces empiezan como por ahí. Y entonces incluso como que llega a haber ese pequeño pensamiento de que, por ejemplo, no, tuvimos una pelea en nuestra casa y luego vamos a la universidad y allá nos dicen, no, pero es que usted no sirve para esta carrera, y uno ya que el tercer semestre puede pasar y es como, no, pero entonces, ¿qué hago? Y en esas situaciones es como que uno está tan cargado, incluso llega uno como a tener ese pequeño sentimiento de, es como, uy, no, me quiero morir. Claro, te entiendo. Y mira que a nivel mundial, pues hay muchas causas de muerte, ¿no? A causa de las situaciones que las personas afrontan en su día a día, porque viene una enfermedad física, pero también sabías que vienen enfermedades que son catalogadas como las enfermedades mentales o trastornos mentales. Y mira que las personas, 100 jóvenes en el mundo, o sea, 5 jóvenes de 100 sufren de depresión. Y la depresión es una de las mayores causas de muerte en el mundo. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ellos son los que nos dan todos estos datos, y el 95% de las personas que se suicidan, pues es a causa de esta situación, de estar deprimidos por problemas como los que tú nos cuentas que podemos afrontar en nuestro día a día. Sí, totalmente. La depresión es como una enfermedad y es como muy... como que hay muchos factores que nos llevan a esto, y yo creo que no mencioné el hecho de que uno también tiene una baja autoestima. Uh-huh. Y esa yo creo que para mí, por ejemplo, es la fibra como más sensible de mí. Por ejemplo, que alguien toque esas fibras como de tu autoestima, de cómo te autopercibes, yo creo que eso también induce como a esa depresión. Uh-huh. Y muchas personas podrían llegar a pensar que no es una enfermedad y que no, por ejemplo, las mamás hoy en día, perdón, por ejemplo, muchas personas llegan como a ese pensamiento de, a mí me lo han llegado a decir, por eso dije, porque es como llegan a ese como, usted deprimido, ¿qué? Si usted no hace nada, vea, si lo hubiera tocado como nosotros, que teníamos que caminar 3 horas por un bosque para llegar a la escuela. Sí. Y entonces es como narran todo eso, y eso es como que minimizan lo que estamos sintiendo, y por el simple hecho de que esta enfermedad no tiene síntomas físicos. Sí, eso mismo también uno puede pensar, uno decir, pero es que la depresión es una enfermedad. ¿Cómo va a ser una enfermedad si la persona no le da, por ejemplo, fiebre o gripa, o se queda de pronto en la cama porque tiene un dolor en los huesos? Pero realmente es una enfermedad porque tiene sus propios síntomas. Y aunque no sean muy físicos o muy comunes como las enfermedades o patologías de las que hablan los médicos, sí es una rama y parte de nuestra salud, pero nuestra salud mental. Sí, totalmente. Por ejemplo, aquí tengo una lista grande, muy grande, de síntomas que podemos tener cuando tenemos depresión. Y como dijiste, aunque no sean síntomas físicos, uh-huh, son síntomas que tienen que ver como con nuestro comportamiento, cómo empezamos a percibir las cosas, cómo empezamos a percibir a las personas a nuestro alrededor. Por ejemplo, uno de esos síntomas es agitación, inquietud, irritabilidad o ira. Esos son varios sentimientos al mismo tiempo. Entonces, como cuando te empiezan a irritar las cosas, cuando ya tu mamá te habla, o cuando son cosas tan pequeñas que te empiezan a irritar, y es como muy fácilmente. También hay una cosa que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando yo
tenía esos episodios de depresión y era que yo me aislaba mucho, yo me retraía de mi familia, me retraía de las personas que están a mi alrededor y eso como que llegaba como me llevaba a esconder. O sea que la depresión está más asociada a sus síntomas con el comportamiento. O sea que si quieres saber o notar una persona en tu entorno, a tu alrededor que esté deprimida, no lo vas a ver de pronto de una postrado en cama, sino que los síntomas van a ir ligados a su comportamiento y poco a poco eso se va intensificando. Cuéntanos más acerca de... Cuéntanos más acerca de esos síntomas. Por ejemplo, yo he pasado por esto y esto es algo que todos esos síntomas yo los he vivido y es como que cuando los leo me siento como tan identificada con ese sentimiento, no sé si te ha pasado, es como yo lo leo y es como, es verdad. O también como cuando uno va a Google y quiere como saber algo, está enfermo, no sé, le salió alguna cosa física y como que, ay, ¿será que estoy enfermo? Y empieza a buscar ahí en Google lo que presenta y literal uno empieza muchas veces a leer y se preocupa porque sí coincide con lo que uno está pasando. Entonces así mismo posiblemente podamos identificar que de pronto hemos pasado por esos episodios de depresión. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, también la fatiga y la falta de energía. Eso es también está muy asociado al sentimiento de desesperanza, de impotencia, de culpabilidad, o cuando incluso como uno llega como a odiarse a uno mismo, eso también está muy ligado. También la fatiga y la falta de energía también está muy ligada como a la pérdida de interés o el placer como en una actividad que uno antes disfrutaba mucho. Por ejemplo, esto es como, ya no quiero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo sufrí esto, a mí me gustan mucho los deportes, pero yo decía, no, yo ya no quiero ir a jugar fútbol, la verdad. Y es como que para mí jugar fútbol es el deporte más divertido del mundo. Pero entonces yo dejé como de hacerlo, perdí el interés. Entonces ahí es cuando yo dije, no, pero es que esto es un síntoma. Como que yo empecé a reconocer, porque uno no reconoce de inmediato lo que uno tiene, eso ya viene mucho después. Y entonces un gran sabio dijo, uno no sabe que tiene depresión hasta que le llega. Así es. Y Keren, mira que también respecto a lo que dices, lo que venimos mencionando de los síntomas, hay personas que también hoy en día han convertido la depresión como algo muy normal. Por eso ahorita decía que puede entrar a Google y leer los síntomas y decir me siento deprimido, pero realmente tal vez por la desinformación o no haberlo experimentado antes o no conocer casos cercanos, no conoce lo profundo y lo fuerte y cómo puede afectar a una persona hasta el punto de desear morirse esta situación. Porque puede normalizar, estoy deprimido, ¿por qué? Porque no fui a paseo con mis amigos. Estoy deprimido, ¿por qué? Porque mis padres me castigaron. Estoy deprimido, ¿por qué? Porque perdí un examen, porque el profesor me la tiene montada. Entonces son aspectos muy solucionables, muy de pronto o más bien menos intensos o profundos o fuertes, como realmente afronta la vida una persona que empieza a sufrir la depresión, como tú decías, no quiere tal vez levantarse de la cama, pierde la pasión por las cosas que le gustan, como lo has mencionado, incluso no quiere en algún punto ya bañarse, ni peinarse, por el tema de que la autoestima puede ser uno de los causantes, pero también puede causar incluso un descuido intenso por el tema de sentirse tan inferior, ¿no? Totalmente, mira que también es como, me corrijo, me equivoqué. La frase decía, la depresión llega y uno no sabe cuándo llegó. Así decía la frase. Uy, genial. Sí, totalmente. Sí, es cierto. Y acerca como que eso que tú decías, es verdad. Y mira que, ahora que me acuerdo también, esa falta de interés y esa falta como de esto y lo otro, empieza a hacerse más notable cada día, porque cada día vamos perdiendo interés en más cosas. Y entonces al principio es como, no quiero salir. Luego cuando ya llega como, hablas como a un extremo, entonces ya es, ya ni me quiero bañar. Y es como que pasan 5 días, una semana, ya es como no, ya empieza como a intensificarse esos síntomas. Como cuando uno está enfermo y uno no se cura.
bueno, uno no se trata y uno no toma los medicamentos, entonces esa como puede ser una infección, esa infección puede empeorar y puede alargarse y ya se puede volver en algo muy serio. Crónico. Ajá, sí, si no lo tratamos y es como bueno, pero la verdad es que es como, tenemos que tratar esto de verdad como algo muy serio y no como un simple sentimiento que va y vuelve, porque si 5 de cada 100 jóvenes se suicidan. Pues imagínate, y es fuerte porque se va intensificando y se hace crónico, es una tristeza que comienza tal vez como algo muy básico, pero que si no se le coloca atención, ya termina siendo como lo llamamos depresión y puede ser muy fuerte hasta el punto de llevar a la persona a la muerte. Y también viendo el extremo, porque hay personas, como ahorita decíamos, que por cosas muy sencillas o un síntoma muy sencillo ya se catalogan como deprimidos, pero no lo están. También tienden a juzgar a aquellos que creen que no merecen deprimirse. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero, porque lo tienen todo, tienen una hermosa familia, pueden, no sé, viajar todo el tiempo y creemos que esas personas no merecen estar deprimidos porque lo tienen todo. Entonces no podemos como catalogar ni tomar como cualquier cosa. La depresión es algo muy serio y es algo que pueden afrontar, puede afrontar cualquier persona. Todos somos humanos, todos tenemos emociones, sentimientos y todos obviamente tenemos que aprender a gestionarlo, porque también allí entra el tema de gestionar el tema emocional. Pero ahí la necesidad de nosotros ser un poco más empáticos, ¿no? Sí, con esas personas. Y yo creo que todos hemos llegado a pensar que, por ejemplo, esos reggaetoneros, esos artistas, ellos no tienen como, o sea, salen a decir en entrevistas, dicen, no, pero es que yo pasé por esta depresión, o yo me quería suicidar. Como que uno se pregunta como ser humano, como normal, que no tiene como ese trabajo, y uno dice, pero ¿cómo ellos pueden llegar a sentirse de esa forma si lo tienen todo? Justo como tú decías. O sea, son famosos, tienen casas, carros, tienen la pareja perfecta, pero de igual forma se deprimen. Y es como, bueno, entonces ni los bienes materiales, nada de eso, es como que lo puede ayudar como a salir de esa depresión, o sea, porque puede tenerlo todo, pero tiene depresión, por ejemplo, y tiene mucho dinero, pero no va a decir, bueno, voy a ir a comprar ropa y se me va a curar la depresión. Y eso es algo que el dinero no puede curar. Ahí entra de nuevo retomando, bueno, a veces no nos colocamos en los zapatos del otro y muchas veces podemos tener una persona cercana que puede estar pasando esos síntomas, empezando con esos episodios de depresión, de no querer salir de la casa, de la cama, y tratamos tal vez de animarlos con cosas. Vamos a comer un helado, vamos a ir, no sé, a ver una película al cine, pero realmente esa no es la solución que esas personas necesitan. Ellas necesitan ser escuchados y algo que las personas deprimidas suelen hacer, como tú lo decías, es aislarse, es alejarse, pero pues no podemos como suprimir ese aislamiento que ellos empiezan a tener con cubrirlo con momentos, como que vamos a, y como que evitar esa depresión, sino antes estar allí y preocuparnos como que por saber cómo se siente, qué siente, si quiere hablar con alguien, porque también evitan hablar con las personas. Entonces, si tú quieres ayudar a una persona deprimida, pues debes empezar a conocer esos síntomas, a identificarlos y a estar de manera correcta dispuesto a ayudar, ¿no? A ser empático con esas personas. Sí, totalmente. Y mira que es algo que me cuestiona mucho, y es como, bueno, si nosotros como jóvenes que estamos viendo como la flor de la juventud y todo eso, nosotros tenemos muchos problemas, como lo mencionaba, pero entonces es como muy cuestionable cómo las personas del pasado se deprimían. O sea, por allá hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, uno dice, bueno, y esas personas que no se ponían tristes, ¿qué les causaba ese deseo como ahora, que no, me quiero morir, no, me siento muy triste, esto, lo otro? Y podemos ver en la Biblia, de hecho, y es algo que por ejemplo, Elías era un profeta, pero Elías incluso llegó a decirle a Dios como no, Dios, ya quítame la vida.
Y entonces eso no nos deja exentos también, que muchas veces, retomando, muchas veces también podemos juzgar a las personas que son cristianas por el hecho de que ellos son cristianos, son santos, nunca les pasa nada. Pero podemos ver un profeta al que Dios le hablaba, él escuchaba la voz de Dios, pero sin embargo él también está pasando por ese sentimiento, por esa enfermedad. Así es, y realmente uno puede pensar, pues ya que mencionas el contexto social, histórico, uno puede pensar, no, es que ahorita existen muchos problemas, la política, la economía, el país de pronto está muy malo económicamente y eso me deprime, no conseguir empleo pronto, eso me deprime, ver a mi familia en una situación compleja en la relación que estén llevando. O los salarios. Los salarios, eso también, pues, que mencionaba con lo ligado a lo económico. Y se deprimen y no, el dinero no es suficiente, es que antes había menos población, es que antes era más fácil comprar, vender. La gente tenía un hato de vacas y ya era millonaria. Pero ahora es muy difícil la vida y pues realmente pues nos reímos de esto porque realmente no, la situación social o el contexto social no ha sido una excusa para que las personas se depriman. Y tal vez no, ahí en nuestros libros de historia o cuando hemos conocido la historia en el colegio no nos han mencionado, la gente en el pasado se deprimía, solo nos cuentan de pronto de cómo era el tiempo antes, pero es muy chévere cómo Dios nos contextualiza y cómo a través de la Biblia, por ejemplo con personajes como Elías que ya mencionas, tan antiguo y se deprimió y tan lleno de Dios, ¿no? Dios le había dado dones, Dios le dio de su poder para hacer milagros, para matar a mucha gente, pues obviamente esto era por la época también, el contexto, pero realmente él hizo cosas sobrenaturales y ustedes ven ahí en la Biblia y aún así se deprimió mucho y sintió mucho miedo y mucha angustia por una situación personal por la que estaba pasando. Y estaba siendo perseguido para pues que le iba a matar una mujer, ¿no? Entonces es tremendo. Sí, mira que también acá hay un versículo que es muy, ahí está, porque es muy como para estos casos cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos que no podemos más. De hecho, Dios, como decía, es tan lindo que Él como que nos brinda ese consuelo y esa ayuda que no podemos encontrar ni comprando, ni con plata, ni con el mejor sueldo, o ni con la familia perfecta, o siendo una persona perfecta podemos encontrar. Y ahí dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Porque cuando uno está deprimido, uno pierde la esperanza. Uno pierde fe en todo, uno dice uno para qué existe, uno para qué vive, y son cosas que es como que nos llevan como a ese consuelo, como que a buscar como dónde debemos buscar como esa verdadera libertad para ese dolor. Y también vemos cómo Dios mismo dice, también hay otro versículo muy lindo aquí en Salmos 55:22, dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y pues esto también es como si nos acercamos a Dios, si seguimos su camino, Él nos hace justos, Él nos limpia y Él sujeta nuestras cargas, ¿no? Hay otro versículo ahí en Mateo 11 donde Él dice que Él tomará nuestras cargas si estamos cansados y cargados. Y pues realmente imagínate que Dios dice cansados y cargados, y literalmente situaciones como la depresión, ahora que mencionaba los síntomas, hacen sentir a la persona fatigada, como que ya no puedo más con esta vida. Entonces Cristo prácticamente nos dice, cuando tropieces, cuando sientas que caigas, que no puedes más con esta vida, que no puedes levantarte, yo estoy allí para ti, para sujetarte, para cuidarte. Entonces es maravilloso como Dios es esa primera fuente de apoyo ante esta situación. Pueden haber personas, como ahorita mencionamos, que no sean empáticas, que no te entiendan, que no entiendan esta situación, que ignoren los síntomas, que se alejen de ti y te vean de pronto triste, deprimido si lo has experimentado y se aparten y ya te dejen aislado y solo. Pero Dios no va a hacer eso. Él va a ser el primero que va a estar ahí contigo, que te va a abrazar, que te va a sujetar si tú confías en Él, si tú crees en Él. Y mira que acabo de acordar que en esa parte de Elías hay
después de que Elías le dice a Dios, Dios, quítame la vida porque ya no quiero más. Incluso tengo un versículo más a fondo donde él decía, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto porque estaba oyendo que porque lo querían matar. Entonces se sentó bajo un árbol solitario de retama y le pidió a Dios morirse. Y le dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y entonces después de eso pasa algo muy bonito, porque en esta historia dice que Dios, que él se acuesta, Dios le manda un pan, Dios le manda un pan y agua, y le da agua, y le dice, bebe y come. Y es como, bueno, Dios, te estoy pidiendo que me quites la vida porque no quiero vivir más y tú me dices que coma, que beba. Y es algo que es como, uno no le entiende como las formas que Dios tiene como a veces, en ciertos casos especiales de apoyarnos, como de brindarnos como esa ayuda y eso. Pero muchas veces es como que Dios sabe lo que necesitamos. Y justo como en ese momento preciso Él está ahí. Él ya estaba que no, ya no quiero más, quítame la vida. Una persona que pide quitarse la vida ya está como en lo último, ya está súper cargado, ya está, no puedo. Pero entonces justo ahí es cuando debemos acudir a Dios y decirle, Dios, mira esto, lo otro. Y así como Elías, aunque quería morirse, él se lo expresó a Dios. Y eso creo que es un paso muy importante para acercarse como a tratar esa depresión en nosotros. Así es. Y mira que, bueno, mencionas a Elías y hay otro personaje, pues yo creo el personaje más importante de la Biblia, Jesucristo, que uno puede pensar, no, pero es que Dios es Dios, nosotros somos humanoides, humanos más, que tenemos pues, sentimientos. Bueno, Dios también tiene sentimientos, pero bueno, Dios es el Señor de señores, el que se va a deprimir, pero ¿o qué me va a entender? Si Él no ha experimentado lo que he vivido, el vacío que he vivido emocionalmente, con la situación que estoy afrontando económicamente, no tengo tal vez empleo y eso me desespera, pero miren que Jesús tal vez, o más bien, también sintió depresión. Porque realmente yo creo que alguien no pudo haber sufrido más en extremo que lo que él sufrió, que lo que él vivió, que lo que él sintió en la cruz. Sí. Y incluso él hace una oración ahí en Getsemaní, ahí en Mateo 26:38. Y él está diciendo al Padre que está muy triste su alma y muy angustiada hasta la muerte. Y le dice, pasa de mí esta copa. Tal vez él pensaba, quisiera morirme, pero de otra manera. No de esta manera tan fuerte que me va a tocar tomarme esta copa tan fuerte. Y Dios por eso entiende a las personas que se deprimen, porque Él, en cuerpo de hombre, como nosotros, que vino a este mundo en cuerpo de un hombre, también pasó por una tristeza extrema. Una tristeza muy fuerte también, incluso al sentir que se separaba de su padre ahí en la cruz, cuando sentía que el Padre ya no estaba con él porque él estaba llevando todas nuestras cargas, incluso toda nuestra depresión. Sí, ahí también que estaba. Tal vez muchas personas han experimentado, hoy tú o yo hemos experimentado. Sí, ahí la llevó, ahí la sintió, y él como que se familiarizó con todo lo que vivimos, porque él también fue un hombre como nosotros. Entonces me parece precioso cómo él nos entiende tanto. Sí, de verdad. Y es como, por ejemplo, yo cuando estaba en este proceso de depresión, yo decía, no, Dios no me entiende. Tú no puedes entender porque yo estoy pasando por algo que bueno, o sea, sí, tú pasaste por eso, pero tú no me entiendes. Y como que uno insiste en que nadie lo entiende. Cuando uno está como en ese episodio, uno dice, no, así es. Nadie me entiende. Pero yo quisiera saber si tú tienes como alguna experiencia. O sea, yo sé que he dicho que yo he pasado por depresión, pero yo quisiera saber si tú también has tenido algún episodio, por qué, las razones, cómo saliste de eso. Me gustaría que nos contaras. Mira que, bueno, yo puedo decir que, reflexionando sobre pues, la depresión, puedo decir que mucho tiempo estuve muy cómoda. Gracias a Dios no me faltó nada, pude estudiar, pero cuando ya terminé la universidad, se hizo muy desesperante el tema de no tener empleo. Se hizo muy agobiante porque no conseguía lo que yo quería, en lo que yo estudié, lo que yo soñaba, y fue muy angustiante tener
responsabilidades, compromisos económicos, aportes necesarios que hacer en casa y no poder hacerlos, no poder colaborar, me frustraba muchísimo. Y puedo decir que sí y de hecho fue hace muy poco tiempo, experimenté la depresión también, me sentí muy triste hasta el punto de decirme, Dios, ¿para qué estoy aquí en esta tierra si no puedo ejercer lo que estudié, si no puedo tener una labor, si no puedo aportar al mundo con lo que sé? Me siento inútil, decía. Y sentirme impotente por eso, por no conseguir dinero, por tratar de hacer cosas económicas para ayudar y que no dieran fruto, me hizo sentirme pero muy frustrada, muy triste. Y pues fue ahí donde yo le decía muy sinceramente a Dios, Dios, yo no quisiera vivir, ¿para qué quieres que viva si yo no tengo que aportar? Si tal vez tú no estuviste de acuerdo con lo que hice, con lo que me preparé y me siento inútil, no puedo cumplir un propósito. E incluso ya Dios me había hablado del propósito que tenía conmigo, pero era tanta mi impotencia y la depresión en la que entré, yo estaba sola en mi casa, que yo le decía que yo no tenía propósito, y sabiendo que él ya me lo había dicho, ya me ha hablado de esto, pero por tanta tristeza, tanta desesperación, por la situación me dejé agobiar, no pensé en que Dios estaba ahí para mí, me llevó a estar en ese estado y experimenté la depresión varios días. Puedo decir que fueron varios días en una misma semana, 3 días más o menos, y me aterré porque nunca lo había experimentado, ya entendiendo los síntomas y pidiendo ayuda a consejeros, a personas que en la congregación estuvieron allí muy al servicio, me escucharon y me sentí pues muy bien orientada y ya entendí qué tenía que hacer. Como también uno en medio de eso uno dice, uy, no, ¿qué hago? No, yo sé ¿Cómo que gestiono sí, esto? ¿cómo salgo de esto? Eso. Y ya cuando uno como que lo empieza como a peligrar de que no quiero comer, no, me quiero morir, ya es como ya preocupante, o sea, sí. Habían días que empezaba a llorar sin razón. Mi mamá me decía, ¿qué te pasa? Y yo me alejaba, me iba a mi cuarto y empezaba a llorar, a acostarme ahí, a ponerme la almohada y taparme. Y empezaba a llorar, pero llorar de una manera desconsolada, donde pues lastimosamente por dejarme llevar de las emociones, me olvidé de que Dios estaba ahí. Y pues por eso los cristianos también nos podemos llegar a deprimir. Sí, totalmente. Por ejemplo, yo, en mi caso, o sea, yo también me sentía como muy frustrada de no poder ayudar a mis padres. Entonces, cuando uno sale del colegio, pues lo normal es que uno entra a la universidad. Pero en realidad yo tuve un proceso muy distinto como a eso, porque yo terminé el colegio virtualmente, acelerado, sin ninguna necesidad aparente, solo porque mis papás querían que ya terminara el colegio. Entonces salí del bachillerato, de cualquier responsabilidad muy temprano. Y eso me dejó muchos años libres. O sea, por ejemplo, mucho tiempo libre. Entonces, por ejemplo, hasta el momento son 3 años que son como sabáticos, y es como ok, ya tengo 18 y necesito hacer algo, necesito colaborar en la casa, ayudar a mis papás con los bancos, y como que era todo eso, pero yo no podía hacer nada, porque yo buscaba cómo entrar en la universidad, las cosas no se me daban, no se me dieron, y eso a mí me llenó de mucha frustración, de ira, pero es que, y yo le reclamaba a Dios, yo le decía, Dios, pero yo que quiero estudiar, yo que quiero salir adelante, y las cosas no me salen, y nada me dan, y eso me frustraba. Y entonces ya después intenté conseguir un trabajo, y el trabajo ya me dijeron sí, todo sí, y luego no me vuelven a escribir, y luego me dicen que no. Y eso a mí, como cuando estoy en este episodio de depresión y conseguí un trabajo y me animo, pero luego me dicen que no. Entonces como no. O sea, la poquita esperanza que había trabajado en recobrar, me la destruyeron por completo. Sí. Y yo quedé devastada y yo no sabía qué hacer. Y fue como que no, Señor, esto, intentaba por un lado, no me salía por ningún lado. Y eso me llevó a sentirme tan deprimida y yo no quería levantarme de la cama, yo me dormía con pereza de dormir, yo decía, ¿para qué? Si mañana no voy a hacer nada. Mañana voy a estar aquí todo el día sin hacer nada. Exacto. Y eso a mí no me dan ganas de dormir y mucho menos ganas de levantarme. Y entonces eso pasó
y de hecho hubo un día que las cosas empezaron a irse a otro nivel. Porque cuando uno está como en estos episodios, pues yo no sé, pero yo no buscaba a Dios, yo no tenía mi comunión diaria con Dios, yo todo el tiempo era, no, que el celular, pues no, viendo qué hacer, porque pues qué uno hace, sí, o sea, uno dice muchas cosas. No se desespera más por fijarse cómo resuelvo esto y ya no piensas nada más, quiero resolver esto, quiero cambiar mi situación y eso es como lo que uno tiene en su cabeza. Sí, claro. Y que uno no pueda, que uno se sienta bloqueada. Y entonces yo leía en la palabra, Dios, ¿qué hago? No, espera. Y yo, ¿cómo que espera, Señor? ¿Cómo que espera? Y entonces ya yo me sentía súper mal. Y un día, me acuerdo bien que fue un martes, yo me levanté, yo estaba pues arreglando unas cosas en la cocina y me pasó ese pensamiento que fue tan serio. ¿Y si me suicido? Y lo pensé y me asusté mucho por pensar eso. Y luego yo, no, estoy pensando cosas tontas, no. Y ya ahí me empecé a preocupar. Y ya ahí empecé, no, ya había perdido interés por todo, ya no quería era nada. Y entonces ahí era como que no, ya voy a hablarle a mi consejera porque necesito ayuda, necesito esto. Incluso era como que tengo que ser honesta con Dios y a pesar de que sí, me quiero quejar, quiero tener reclamos, le voy a decir a Dios lo que pienso, le voy a decir a Dios honestamente y es como, y me voy a descargar, como que es como, Dios, mira, esto y esto y esto y esto, y no me parece que esto y esto y esto y esto. Y así como que cuando uno lo habla, cuando uno lo expresa, cuando uno lo hace real, con sinceridad, uno llega y eso es lo más importante, sinceramente, uno ya se empieza a descargar. Y por ejemplo, mi experiencia personal me lleva mucho a la historia de Ana, porque Ana era una persona que incluso ella llegó a sentirse de esa forma, pero ella yo creo que era una magnitud súper mayor. ¿Vamos a ver quién era Ana? Sí, vamos a ver quién era Ana. Por ejemplo, Ana era una mujer que estaba casada, pero que tenía el problema de que no podía tener hijos. Y entonces Ana no podía concebir. Y eso a ella le causaba una amargura impresionante, porque como que la alegría de las mujeres del tiempo antiguo era como que darle un hijo a sus esposos, porque esa era como la alegría de toda mujer. Entonces, por ejemplo, ahí en 1 Samuel 1, del 6 al 7, dice: de manera que Penina se mojaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iba al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Y ellos tenían como la costumbre de ir cada año a adorar al Señor. Y entonces Ana era como, bueno, primero Penina. Eso creo que nos habla como de cómo debemos crear nuestras palabras. Sí, y sí, como ver, pues Penina, por ejemplo, no, hoy en día diría, uy, no, qué antipática Penina, sí. Porque realmente acá también dice, mira, como dice que en el 1:10, Ana con profunda angustia lloraba amargamente mientras adoraba al Señor. Bueno, oraba al Señor, perdón. Y tú mencionabas también que, bueno, era como que ella se sentía humillada. Penina como que le daba igual, yo sí puedo tener hijos, tú no. Y era un tipo de lo que hoy llamamos bullying. Y el bullying justamente puede ser una fuerte causa de llevar a los demás a depresión. Sí. Podemos ser tal vez muy inconscientes de no pensar que el otro pues lo estamos hiriendo con nuestras palabras, ¿no? Tener cuidado con las palabras que le recalcamos al otro y cómo tal vez su situación que está viviendo, tal vez económica, personal, con este comentario, ese tipo de burlas o comentarios puede herirlo. Sí. Entonces allí vemos como Penina no era nada empática, o sea, sí. Era como una competencia, ¿no? Como sí. Que la que más pueda dar hijos es la que gana. Sí, yo creo que era como ese, mira que yo sí puedo y tú no. Y es como, Penina, ¿cuál es la necesidad?
Y muchas veces nosotros, todos, inconscientemente hemos hecho algo así y hemos lastimado a otra persona de esa forma. Como que no conocemos la otra persona cómo se siente, la otra persona cuáles son como sus inseguridades. Si, por ejemplo, yo he visto muchos casos en los que recochan con no, que mira tus piernas que son gigantes y ja 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 y ja ja ja, pero uno nunca sabe que esa persona de verdad odia sus piernas, como y que se deprima demasiado por tenerlas, y es como uy, o sea, yo me sentiría muy mal si a mí me hicieran eso, la verdad. Sí, eso es rechazo, ¿no? Y pues no deberíamos de rechazar a nadie, sí, no está bien, y pues eso, claro, lleva a la persona a sentirse emocionalmente muy afectada, y si esa persona no sabe gestionar esas emociones, no sabe cómo gestionar esa situación, pues se va a ver muy afectada, y vamos a ser causantes o también personas que hacen que se pronuncien más esos episodios de dolor para el otro. Claro, ¿no? Es verdad. Pero debemos cuidar mucho cómo nos expresamos, cómo hablamos y con qué estamos jugando, recochando, y si eso pasa a los límites o no, porque es muy importante como eso de tener límites. Sí. Pero bueno, a pesar de todo lo que pasó con Penina, con todo lo que hemos contado, Ana, como mencionábamos, aunque estaba muy triste y angustiada, amargada, porque aquí dice que lloraba amargamente, empezó a hablar con Dios, ¿no? Totalmente, sí, es verdad. Y algo que me conmueve a Ana es que Ana al principio, Ana se dejó llevar mucho por eso y llegó al punto en el que no quería comer. Y era como que muchas veces nosotros también nos dejamos llevar, que no, por ejemplo en nuestros casos, no sé, como no hago para lo que estudié, o porque no puedo estudiar, o porque no puedo trabajar. Cuando nos dejamos llevar mucho por esa frustración y dejamos llegar al punto de que ni siquiera queremos comer, estamos desanimados, no podemos dejarnos llevar hasta tal punto, porque ya en ese punto ya es como no, pero venga, tomemos en cuenta que esto y lo otro, y es va a ser como más largo un poquito el proceso, yo creo. Por eso desde el principio tengo este problema, voy a enfrentarlo, pero con ayuda de Dios. Así es, y con ayuda de personas que Dios coloca a nuestro alrededor. Sí, Dios siempre es muy bueno, fiel, y Él va a empezar a colocar a tu alrededor personas correctas que te van a ayudar, que te van a aconsejar, que van a ser de parte de Él, servidores suyos, que Él va a capacitar para poder guiarte y orientarte pues a lo que necesitas, a tal vez solucionar el problema, ¿no? Porque tal vez, bueno, y no solamente solucionar el problema que tengas que te causa depresión, sino gestionar también emocionalmente cómo te sientes, gestionar si de trasfondo hay heridas, causas que traen depresión tal vez del pasado, y que tal vez están volviendo a tu presente y te están afectando. Entonces ahí es donde se tiene que hacer un proceso y sanar, ¿no? Sí, realmente también, y a veces es como también solo desahogarse, porque muchas veces no tenemos como ese amigo o ese familiar cercano, y muchas veces nos guardamos todas las cosas, pero también es importante como que tener a esa persona a la que le hablemos, nos desahoguemos, digamos esto y esto y esto y esto. Por eso es que es muy importante, por ejemplo, en estas situaciones, como tú dices, pedir ayuda, no, mira, porque muchas veces tomamos esto como un simple sentimiento, ya me va a pasar, pero no hay que tomarlo de esa forma, porque a veces tomamos las cosas grandes como si fueran pequeñas, porque nos han enseñado a ver las pequeñas, y tomamos las pequeñas a veces como si fueran muy grandes. Entonces por eso debemos, yo creo que así como Ana, incluso Ana me parece una dura, porque Ana después dice que ella fue al templo a orar, y dice, mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía como estaba moviendo los labios, porque Ana estaba en la presencia del Señor, llorando amargamente, descargándole todo lo que sentía, y o sea, ahí como que, Señor, mira mi sufrimiento. Entonces cuando Eli le dijo como que, oye, estás borracha, ¿qué estás haciendo en el templo del Señor? Porque la Biblia decía que dele vino a las personas que estaban amargadas, a las personas que estaban amargadas de todo completamente. Entonces las personas que pasaban por ese tipo de situaciones como que se daban al vino y a la sidra. Pero entonces es muy importante, porque ella dice, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada,
derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Entonces, esa elección que hizo Ana es tremenda, porque como dije, se van al vino, pero ella escogió derramar su corazón delante de Dios, en vez de ir a emborracharse, decir, sí, yo no puedo tener hijos, sí, yo no esto, yo no lo otro. Y ella dijo, no, Señor, ayúdame. Y es como no, como esas ganas como de, no, Señor, mira, como teniendo como esa plena confianza de que hay alguien que sí o sí te va a ayudar. Así es, y mira que es tremendo porque si lo traemos a nuestra época, que tal vez no les daban como vino para que ya se les pasara la tristeza, hoy en día, como ahorita al comienzo lo mencionamos, las personas pueden estar deprimidas y como que tratan de suprimir lo que tienen, sí, yendo al centro comercial, quiero comprar ropa, o quiero comerme un helado, quiero verme esta película, me voy a ver esta serie como entretenerme en otra cosa para que se vaya el dolor, pero luego el otro día se levanta y nuevamente el dolor está ahí. En cambio la solución de Ana, o la decisión de Ana, pues fue la mejor, fue como la cura, como el método que mejor podemos usar, y es pedir ayuda, y lo hizo con Dios. Sí, totalmente. Por ejemplo, acá más abajo, y entonces, aquí tengo más versículos. Dice, en ese caso le dijo Elí, ve en paz, que Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y entonces Ana le responde, oh, muchas gracias. Y se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Y después en el capítulo número 2 de 1 de Samuel, versículo 1, dice, luego Ana oró y dijo, mi corazón se alegra en el Señor. Y es wow, de verdad. ¿Qué opinas acerca de esto? No, es que no tenemos otra fuente que nos pueda generar gozo, paz, sino Cristo. Y como dijimos ahorita, si estamos cansados, cargados, solo podremos hallar ese descanso, esa paz, ese gozo, yendo ahí a su presencia, yendo ahí de rodillas, como hizo Ana, decidió humillarse a Dios, no al problema, no rendirse a una ante una situación, o que una situación fuese la causa de su muerte, sino que fue ante Dios y Él le causó antes gozo. Uy, sí, total, es como a mí también me pasaba lo mismo, como que en esas situaciones en las que a veces me deprimía o pasaba eso, al final lloraba y yo me levantaba y era como si hubiera recargado energías, como si esos dolores se hubieran ido y era como, wow, me siento mejor, Señor, tenías razones, o sea, en ti es que debo de buscar esa solución y esa alegría. Y wow, y qué mejor ejemplo que Ana. Así es, no, y así me pasó a mí. También definitivamente cuando Dios, fui a la fuente que es Él, me ayudó a través de personas, ya después sentía mucho contentamiento con saber y que Dios me mostrara, esto es lo que vas a hacer, este es el proceso que tienes que hacer, porque tal vez permití esta situación difícil, pero que iba a servirme para sanar heridas profundas que habían en mi corazón, preocuparme por mi pasado que no estaba solucionado, y como que volver ahí y con ayuda de Dios y de las personas que ha colocado, ir siendo como enrutada, como en un camino donde Él me va explicando, tienes que solucionar esto, porque si no lo solucionas pues te va a causar más tristeza, más depresión, más amargura. Entonces ha sido maravilloso también para mí, y realmente me siento muy gozosa de saber que Él me ha mostrado el camino, la verdad, para saber cómo solucionar estas situaciones. Así que ustedes no estén asustados o abrumados, tal vez están pasando por depresión, sino que estamos invitados a confiar en Cristo, a confiar en Él, así como hizo Ana, así como hizo Elías. Dios va a dar la salida. Él nos llama para que llevemos nuestras cargas a Él, y ahí encontraremos nuestro descanso, allí encontraremos gozo, contentamiento, y nos sentiremos plenos. Amén, así es totalmente. Esa plenitud que da Cristo no la da nadie. Como dice, la paz que Cristo da, el mundo no nos la puede quitar. No, o sea, aunque estés pasando por la situación que estés pasando, recuerda siempre que hay alguien que te escucha, hay alguien que está cercano a ti, alguien que está esperando a que hables, a que abras todo lo que has guardado en tu corazón por mucho tiempo. Busca ayuda. Buscar ayuda no es de cobardes, buscar ayuda es de valientes, porque solo los valientes saben reconocer
que Así necesitan es. ayuda, que están mal, que hay algo que está pasando mal en sus vidas. Así que recuerden estas claves como para poder salir de esos episodios de depresión. O sea, lo primero es pedir ayuda, siempre, y es muy importante pedir ayuda. Segundo, identificar y reconocer la causa de la depresión. ¿Qué me está llevando a sentirme así? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Realmente qué es lo que pasa? ¿Cuál es el trasfondo, el pasado de sí. eso que me está causando depresión ahora? Sí, exactamente. ¿Qué es la raíz? ¿Por qué alguien me dijo algo? O si es respecto al cuerpo, ¿quién me hizo sentir primera vez insegura de, no sé, como lo mencionamos, de mis piernas, o de mi cara, o de mis brazos, o de mi piel, inclusivemente? También, tercero, llevar el problema a la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Y número 4, en la presencia de Dios, tomar la decisión de superar el problema, de trabajar en eso. Si es una inseguridad, trabajarla. Si es algún problema familiar, hablarlo, buscar ayuda para la familia. Si es en pareja, ayuda para la pareja. Recuerden que no debemos rendirnos. Yo los invito a que se animen, a que puedan tener esa esperanza puesta en Cristo siempre, 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 sin importar las situaciones, porque recuerden que Dios siempre nos va a ayudar en todo y siempre va a estar ahí para nosotros. Así es. Entonces, con esto concluimos y les damos muchas gracias por estar y compartir este tiempo con nosotras. Realmente ha sido para nosotras un privilegio inmenso estar aquí con ustedes, hablar de este tema. Recuerden que siempre pueden escribirnos, siempre pueden buscar ayuda también. Y bueno, me alegra mucho estar aquí. Y así mismo, pues para que nos escriban, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Apasionados por Cristo. Y también los invitamos a nuestro próximo podcast, y a todos los que vengan nuevamente están invitados para que estén ahí conectaditos y muy cómodos compartiendo con nosotros estas hermosas enseñanzas y aprendizajes que tenemos, ¿no? Porque recientemente me documenté de lo que realmente es depresión. Es verdad. Y cómo Dios es la fuente para resolver. Sigamos aprendiendo juntos y que tengan un hermoso día.